Bueno, sí, arquitecto. Primero, muchísimas gracias en nombre de Yulisa Céspedes y del CDN, del canal, por aceptar nuestra invitación a esta hora, que yo sé que es difícil y sobre todo porque los semáforos fallan. Entonces uno se asusta muchísimo porque la delincuencia, ese semáforo en rojo y demás. Pero el arquitecto Luis José Polanco tiene muchos años pensando en el tránsito del Gran Santo Domingo y nos dijo una vez que el problema no es asunto de semáforos inteligentes, sino de un sistema de tránsito y de transporte inteligente. Y eso me encantó, arquitecto. Y además usted dijo, los semáforos vendrían después. ¿Tiene solución el problema del tránsito en la República Dominicana? Y algo importante, ¿cuántas cosas ideamos y son fallidas? Usted también nos recordó aquella vez que conversamos, que hubo parquímetros y los parquímetros fracasaron. Bienvenido de nuevo y oriéntenos. Bueno, muchísimas gracias primero a ustedes por la amabilidad y la invitación que nos hacen. La verdad que me siento muy honrado de participar en este prestigioso espacio. Tal y como usted ha dicho, es un problema de el sistema de transporte inteligente. El sistema de transporte inteligente no es más que una rama del tránsito, de las ingenierías del transporte y de la movilidad, que estudia la forma en que los ciudadanos se mueven de manera más eficiente y eficazmente en la ciudad. Y, como es conocido, para que un ciudadano se mueva eficientemente, influyen e impactan muchas variables. Es un problema multivariable. Muchas cosas tienen que darse para que los ciudadanos se muevan eficientemente en una ciudad. Y por eso cuando hablamos de transporte inteligente o sistemas de transporte inteligente, estamos hablando de muchas ramas que confluyen en un mismo fin. Las ramas que manejan el transporte masivo, el transporte colectivo, lo que maneja la señalización de las ciudades, la que manejan los controles de los aparatos que ayudan a la fluidez de las operaciones, la rama que se encarga de la movilidad interurbana, de los highways, lo que controlan. Es decir, hay muchas ramas que confluyen en un solo concepto que se llama sistemas de transporte inteligente. La idea de que son inteligentes es porque utilizan la tecnología y las tecnologías de la comunicación, como es el Internet y las redes. Entonces, lo que hace una cosa inteligente es que tenga tecnología de comunicación y de Internet, básicamente. Entonces, no es un tema de semáforos, porque además los semáforos no pueden ser inteligentes. Aquí se habla de semáforos inteligentes, pero es como si uno dijera una mano inteligente o un pie inteligente. Si no confluyen en un cerebro que es el que los maneja y los controla, los componentes no son inteligentes en sí mismos. Entonces, aquí se acuñó esa frase de semáforos inteligentes, que es una falacia. No es posible que los semáforos sean inteligentes por más funcionalidades que se le ponga a los semáforos. Entonces, lo que hace inteligente un sistema es que confluyan en un centro de control que procesa la información y que toma decisiones inteligentes en función de la data que recopila. Entonces, los sistemas de transporte inteligente tienen muchos dispositivos diseminados en toda la ciudad que capturan data, capturan información en vivo de todo lo que está pasando en la ciudad, lo lleva a un centro de control. En ese centro de control opera muchos sistemas, software, hardware y una serie de funcionalidades que procesan la información, y de ahí salen decisiones que afectan el tránsito. Y sobre todo
decisiones que informan a la sociedad, a los ciudadanos. Es decir, hay los sistemas que recopilan información, que son muy diversos, la parte de procesamiento de esa información y la decisión, y la parte de divulgación de esas decisiones que ha tomado, y la parte de control de esos dispositivos. Por ejemplo, cuando una calle está muy concurrida, pues esos dispositivos van censando toda esa información. La gente cree que son semáforos solamente y que son cámaras solamente, pero hay una variedad altísima de dispositivos especializados que confluyen y envían los datos a un centro de control y toman las decisiones que le favorecen a la ciudad en una situación en particular y en vivo. Entonces, asimismo, el centro de control devuelve las informaciones a los ciudadanos, a los conductores, para que sepan por qué vía llegar más fácil a su destino. Es decir, que es una serie de sistemas que confluyen en un solo propósito, que es el de facilitar y hacer más fluido el tránsito. Yo me imagino, mientras usted explica con esa convicción y esa pasión, un centro como el del 911. Yo no sé si usted ha visitado eso, que tiene un complejo de pantallas y un personal controlando cada esquina, cada rincón. Así es. ¿Se puede vincular ese sistema? Sí. ¿Cómo hacerlo? De porque hecho, aislado no funciona. En muchas ciudades del mundo, las más desarrolladas en sistemas de transporte inteligente, ambos propósitos confluyen en un sitio, en una localidad. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de Seúl, y la ciudad de Seúl tiene un centro de control de tránsito en donde confluyen todas las autoridades de sanidad, de policías, de transporte, de emergencias, y todas confluyen en un solo sitio desde donde se controla toda la ciudad, todo lo que pasa en la ciudad, porque ya que está ese centro, pues aprovechan los recursos y las facilidades que brinda este sistema. Yo decía en una conversación pasada que el problema de República Dominicana es que existen múltiples instituciones que no se vinculan entre sí, pero que atienden una parte importante de lo que sería el tránsito de la ciudad. Nosotros tenemos una institución que maneja el transporte colectivo, la OMSA. Tenemos una institución que maneja el transporte subterráneo, que es OPREP. Tenemos una institución que regula el tránsito Intran. Tenemos otra que aplica las leyes, que es el DGCET. Tenemos otra que es la ciudad, la alcaldía, que también tiene un departamento de tránsito y también controla semáforos en la ciudad. Es decir, todas esas instituciones actúan independientes, sin una línea, sin una guía, sin un propósito unitario. Es decir, todas esas instituciones necesitarían una institución que las organice y que las lleve hacia un solo propósito. Pero en el país hemos visto que es muy difícil que confluyan. Aquí las instituciones actúan como islas, y cada uno, nadie quiere interactuar con otro ni ceder espacios a y otro. ganarse el mérito o el demérito, ¿no? Exactamente. Hace un tiempo, unos años, yo recuerdo unos semáforos que tenían una especie de cronómetro. Cronómetro, sí. ¿Qué pasó con eso? Se llamaron equivocadamente semáforos inteligentes, porque fue una publicidad, una promoción que se utilizó para venderlos o para comprarlos, para adquirirlos, para ponerlos en la ciudad. ¿Y no tenían el centro de control que usted menciona? No, aquí hay un centro de control que está ubicado en lo que antes fuera el centro del Boulevard de la 27. Hay un edificio que está cerca de ese boulevard, que está entre la Abraham Lincoln y Churchill. Hay un edificio que se intentó instalar ahí un centro de control. De hecho, lo visitamos en su momento y estaba muy limitado. Habían 3 o 4 pantallas y unos hardwares
que pretendían organizar todo el tránsito. ¿Y de quién dependía ese? Eso dependía de la antigua Dirección General de Tránsito Terrestre en ese momento, que era, bueno, después evolucionó a lo que es Intran ahora. Pero ahí se instaló, pero fue un proyecto fallido porque, muy parecido a la actualidad, se hizo una licitación, ganó una empresa, la empresa lo ejecutó a mitad y después vino otra empresa que quiso ser la salvadora y también se truncó el proceso. Es decir, que nosotros estamos viendo cómo la historia se repite una y otra vez con procesos fallidos que tratan de resolver el problema de la ciudad. Es decir, que ahí estamos pasando de nuevo. Repito, no sé las interioridades de esta situación actual, ni quiero opinar sobre eso porque no tengo base, pero hemos tratado de hacer este proyecto varias veces. Incluso en el 2012, el gobierno llegó a firmar un acuerdo de financiamiento de fondos para el desarrollo con el gobierno de Corea del Sur. Corea del Sur, que tenía unos 200 millones de dólares para aportar a proyectos de desarrollo. La ciudad en aquella ocasión, a raíz de esos encuentros de la Estrategia Nacional de Desarrollo, había un eje que era el eje de movilidad, que se entendió que era importante y se determinó que podíamos hacer un proyecto de sistemas de transporte inteligente. Y el gobierno de Corea aprobó los fondos por 35 millones de dólares. ¿Y esos fondos se erogaron? Esos fondos nunca se erogaron, nunca se plantearon, porque los acuerdos de intención y los protocolos que corrieron todos los procesos coincidieron con el cambio del 2012, con el cambio de gobierno del 2012. Y el nuevo gobierno, a pesar de que eran los mismos partidos, decidió olvidarse de ese proyecto y quedamos mal frente a Corea del Sur, que aprobó los fondos pero que el gobierno no se preocupó en ejecutarlo. Se hicieron los estudios de factibilidad, se pusieron en el famoso Sistema Nacional de Inversión Pública, el famoso código SNIP, que son los que procesos previos a cualquier proyecto de desarrollo a nivel país, pero no lo ejecutamos, se quedó truncado ahí. ¿Dónde se conversa el problema del tránsito? Usted mencionaba que nosotros tenemos muchas instituciones, a pesar de que la ley más reciente trató de unificar, pero conforme al creador, al autor de esa ley que ha estado con nosotros, esa ley se ha desvirtuado en su aplicación. El señor Tobías Crespo, que afanó durante años. Tobías Crespo fue el director de tránsito terrestre cuando la iniciativa del sistema de transporte inteligente con Corea se inició. Incluso tuve la oportunidad de viajar con él a Corea para ver allá en Corea los sistemas y cómo funcionan y cuáles eran las características. Entonces, Tobías quedó impresionado con ese viaje y todas las iniciativas que se tomaban en ese país asiático, y entonces adquirió esos conocimientos y fue el promotor de esa ley en la Cámara de Diputados, la ley 6317. Duró años defendiéndola. Así es, y con conocimiento, porque Tobías sí conoció todos estos sistemas. Ahora, yo estimo que el problema de la ley es la cultura y el tiempo que nos va a tomar asimilar todo lo que esa ley dice y lo que las instituciones necesitan para adaptarse a una ley como esa y que funcione, ¿verdad? La ley está ahí, pero se hace lo que se puede, no lo que se debe, ¿verdad? Así no funciona, así no funciona. Después de esa explicación sobre el asunto de los semáforos, que no pueden verse de forma aislada, a mí se me ocurre pensar en lo que tenemos ahora mismo como un problema urbano, que es el tránsito, o yo le llamo la invasión de los motoristas. Que eso surgió así como de repente cuando crece el musgo por la humedad y tú no te das cuenta. Los semáforos
los inteligentes o los que no son tan inteligentes no iban a resolver el problema de los motoristas. Eso se resuelve de otra manera, y ahora que mencionamos a Crespo, aplicando la ley. ¿Qué piensa usted, arquitecto, acerca de ese fenómeno que fue post-pandemia realmente? Sí, es correcto, pero no es un problema exclusivo de la República Dominicana, porque hay que recordar que, bueno, de las ciudades más importantes y que mejor aplican los sistemas de tránsito inteligente está Hong Kong, está Tailandia, Malasia, Japón. En Japón hay menos, pero en cada una de esas ciudades asiáticas la cantidad de motores supera 3 veces la que hay en República Dominicana por habitantes. Es decir, que quizás el problema no sea el uso de motores, sino el apego de esa conducción de motores a la ley, como es lógico pensar, ¿verdad? Entonces, en esas ciudades asiáticas no escatiman esfuerzos para poner una multa, para dar por incluso cárcel a quien no cumple la ley. Y entonces, pero eso es otra cultura. Nosotros aquí pretendemos ser más relajados, pretendemos que todo es hermoso, sea más fácil. Más relajado, ¿no? Somos anárquicos. Anárquicos, pero de buena manera, porque todo el mundo dice, yo de mi país no me voy, porque aquí yo hago lo que yo quiera. Y lo vemos, a veces lo promovemos en el exterior. Esa conducta, que yo llamo relajada para ser políticamente correcto, sí. Nosotros promovemos el hecho de que nosotros podemos hacer todo y que cualquier infracción la resolvemos con una amistosa dádiva a un oficial. Pero volvemos al asunto de dónde se piensa el tránsito, sobre todo ahora, a pesar del inconveniente terrible que estamos con el famoso contrato y el problema de Intran, para proponer ese contrato, para vendernos de alguna manera la solución al problema con el Intran y el contrato que usted, como usted dice, no quiere hablar de la coyuntura, pero cuando se desarrolla un proyecto así, ¿llaman a los especialistas como usted? Bueno, ¿o eso no se hace así? Sí, así es que debe hacerse, las vistas públicas. Primero que este tipo de proyectos se maneja desde la ciudad. La ciudad es la doliente de todos estos problemas, del problema del tránsito. Incluso nosotros en la Fundación Erwin Walter Palm una vez calculamos el costo de los entaponamientos y nosotros pudimos establecer cuánto le cuesta a la ciudad de Santo Domingo los tapones anuales, y iba por el orden de los 250 millones de dólares que le cuesta a la ciudad. Pero eso fue un cálculo del 2015, que ahora debe estar fácilmente duplicado. Triple, sí. Entonces, nosotros pudimos establecer eso como una forma de concientizar de que los gobiernos deben trabajar en la solución de los tapones, no para tranquilizar a la población que demanda eso, sino por una cuestión económica, una cuestión de producción. Entonces, las ciudades, que son las que le duele este problema en toda parte del mundo, son las que deben manejar esto. Y las ciudades, cuando van a intervenir de esa manera, porque es una intervención cuantiosa la que se hace, cuando se habla de 20, 30 millones de dólares, es una intervención cuantiosa que la ciudad debe padecer, ¿verdad? Entonces, cada vez que se van a hacer intervenciones de este tipo, debe llamarse a vistas públicas, a los especialistas, a las universidades que tienen todos los profesionales capacitados para ver esos problemas. El diseño es lo más importante. La forma en que se ha hecho en todas las demás ciudades es que se hace un estudio de factibilidad. Se pone una escala de qué tanto vamos a intervenir. El estudio de factibilidad determina la escalabilidad, la escala, y luego los fondos que van a terminar y qué tanto vamos a recuperar de esa inversión. Esos son los estudios de factibilidad. Y luego se hace el diseño de ese proyecto. Cuáles son los aspectos que va a contener, por dónde se va a hacer, y entonces es que viene una licitación para implementar esos diseños.
pero nosotros tenemos la costumbre de hacerlo todos juntos, una sola vez, porque tenemos la premisa de que cuando más lo mencionamos, más gente se opone y menos posible se hace el proyecto. Entonces, cuando está adelantado, viene la crisis. Mire, yo lo escuché decir algo que a mí no me gustó para nada, pero ¿qué uno puede hacer frente a la decisión o a la reflexión de un especialista como usted? Usted ha dicho, y sé que a muchas personas, a un grupo le va a asombrar y a otro les va a gustar, que aquí no tenemos exceso de vehículos, y yo me disgusté con usted como no se puede imaginar. Sí, mira, nosotros... Entonces, ¿por qué tenemos este caos cotidiano a todas horas, además? Mira, ese fue un estudio que hicimos, porque cuando usted va a estudiar una problemática, usted no puede venir tener sesgos, ¿verdad? Uno estudia y encuentra las variables y las asimila, ¿verdad? Nosotros hicimos ese estudio en 2015 y observamos, y todavía ayer lo revisé, y nosotros mantenemos un índice de crecimiento de nuestro parque vehicular estático. El crecimiento es de alrededor 6% anual, 6.5, 6.5. Pero el presidente varía. dijo en la inauguración del teleférico que era 14 puntos algo. Bueno, los gráficos están, yo invito a los oyentes, a los televidentes, que vayan a la DGI, que tiene un apartado especialmente dedicado al parque vehicular. Y ahí están las gráficas que demuestran que el crecimiento del parque vehicular ha sido constante. Cuando hablamos de que es constante, no es que siguen la misma cantidad de vehículos, es que el crecimiento se mantiene constante en 6.5. Entonces, ¿por qué el caos? Entonces, el caos es porque esta debe ser una de las ciudades donde más utilizamos el vehículo de manera individual y para todo, ¿verdad? En las ciudades, esta es una de las ciudades que está en la media de América de cantidad de vehículos, en la mitad. Si uno busca la más grande, la más alta, que es Estados Unidos, y la última que creo que es Ecuador, o uno de los países, cantidad de vehículos por cada 1000 habitantes, que es la forma en que se calcula eso. Nosotros nos vamos a encontrar que somos un país que está en la media de muchos países. Pero donde no somos igual, donde no somos la media, es en el uso de esos vehículos y el poco uso de los medios de transporte colectivo. Ahora sí. Y ahí es que está el detalle. Es de que queremos salir todos al mismo tiempo, con todos los vehículos al mismo tiempo y a la misma hora. Ese es el problema. Cuando hicimos el estudio, incluso entregamos un informe bastante conciso al Intran. Nosotros trajimos en el 2017 3 especialistas de Corea del Sur, doctores, PhD en tránsito, y se pasaron una semana estudiando y midiendo la ciudad. ¿Y dónde los está resultados? Ese estudio está ahí, incluso la producción tiene una copia de ese estudio y lo tenemos aquí. El estudio habla de todas las variables y todos los problemas que esos especialistas diagnosticaron que le pasaba mire, ahí a tenemos, la ciudad. ahí tenemos las imágenes. Ese es el video que demuestra los componentes de los sistemas inteligentes de transporte. Ahí pueden ver los centros de control que operan en las grandes ciudades, y así mismo, como usted dijo anteriormente, mire, sin ver lo del 911, exacto. Es decir, que el problema es que esos técnicos, esos especialistas, PhD, y aquí hay buenos especialistas, aquí hay personas, hay una joven apellido Álvarez que es buenísima, que tiene un doctorado en tránsito y lamentablemente no se puede dedicar al tránsito porque ni la utilizan, se dedica a ingeniería y es una dominicana, creo que apellido Álvarez, no recuerdo el nombre. ¿Y por qué no está en Intran? Y entonces no la llaman. El asunto es que de los problemas que ese diagnóstico, ese resultado arrojó, está primero el mal uso de los parqueos, la cantidad de parqueos que faltan en la ciudad, el poco incentivo que tienen los
el sector privado para hacer parqueos. Porque en la ciudad se determinó, incluso fotografías aéreas, determinó que hay muchos espacios en la ciudad que tienen vocación para hacer parqueos, pero no es rentable. Pero esta administración decidió que las calles son parqueos. Así es, Y lo aceptamos. incentivó el uso de los parqueos en algunas de las calles. Algo muy positivo es que utilizaron siempre un solo lado de las calles para los parqueos, pero usted puede caminar por todas partes y darse cuenta a cualquier hora que de los dos lados hay parqueo independientemente de esas rayas que pusieron ahí y no pasa nada. Entonces, ¿de qué le sirve tomar medidas y señalizar si no hay nadie que va a aplicar la ley y que todo el mundo se va a poder parquear y no va a respetar eso? En el polígono central, cerca de algunos colegios, está ese caso que aparcan de los dos lados y uno tiene que Correcto. transitar por el centro y no pasa nada. Yo decía, el problema del tránsito es un problema de aterosclerosis de la ciudad, porque las venas de la ciudad son las vías, no las grandes, 27, Churchill, John F. Kennedy, no las secundarias, que son importantísimas. Y ahí en la secundaria todo el mundo se parquea a ambos lados, y una calle que los especialistas determinaron que tienen los anchos suficientes. Esta es una de las ciudades cuyas calles tienen los anchos más adecuados, porque también pretendemos decir que esta ciudad no sirve, que no funciona, pero el ancho de las calles de esta ciudad de Santo Domingo es adecuado, funciona, pero si están ocupadas de ambos lados por parqueos, no hay manera de utilizar eso. Pasan como las venas. Tenemos que agregar que además los motoristas, sobre todo los que hacen servicio de delivery, ocupan la calle. Y ocupan la acera, que es peor, porque se meten en la acera, como hay tapones en la calle, entonces se meten en la acera y a veces agreden a los ciudadanos. Es decir, que esas son de las cosas que el informe determinó también. Aquí no se aplican regulaciones de la ciudad para el uso de los parqueos. Cualquier torre ocupa la mitad de una cuadra. Exacto. Y elimina inmediatamente los posibles parqueos de esa cuadra, sin ningún reparo a la ciudad, porque en otros países esos espacios son de la ciudad, ¿verdad? Y la ciudad controla el uso de esos parqueos y cobra por el uso de esos parqueos. Entonces, cuando un edificio elimina la mitad de una cuadra, está eliminando 10 o 12 parqueos y la ciudad no es retribuida por eso. Si se retribuyeran los espacios a la ciudad utiliza ese mismo dinero para construir parqueos. Hay algo, ahora que usted menciona los edificios, hay zonas de multipisos que definitivamente, y te lo dicen, no hay parqueo para visitas. Sí, pero entonces tú te aparcas afuera. Sí, porque esa gente no reciben a nadie. Sí, exacto. No. Pero entonces hay un error cuando se le concede el permiso. Claro que sí, porque ese es otro problema que todos los arquitectos e ingenieros tenemos siempre que denunciar, y es que los planos se aprueban de una manera y se construyen de otra. Lo que aprueba las obras públicas y la ciudad, el planeamiento urbano que debe aprobar, están perfectos y cumplen. Ahora, cuando se ejecutan, nosotros no tenemos la suficiente empleomanía para perseguir la vigilancia, no hay la vigilancia y la inspectoría, ni los sistemas para ver que eso se cumpla. Como le dije en una ocasión anterior, cuando yo lo escucho, me luce que estamos comenzando, estamos en cero, cuando nos han hecho creer que estamos muy avanzados en relación al tránsito, y hay todo una narrativa que dice, no, nosotros esto... Sí. Una pregunta, arquitecto, ¿el problema del Gran Santo Domingo se repite en ciudades como Santiago, Puerto Plata, La Vega, Las Romanas? Sí, sí, y cada vez más, porque cada una de esas ciudades se están desarrollando, y en la medida que se van desarrollando, se van desarrollando con esas mismas falencias, porque la autoridad es una, no hay ciudades
Hay que decir que yo quedé gratamente impresionado en Santiago con la gestión que se estaba haciendo con los parqueos de la ciudad. En una ocasión fui y visité con otro colega y dejé el vehículo en un sitio que entendíamos encima de la acera, y cuando llegamos el vehículo no estaba ahí. Fuimos a la alcaldía y en menos de 15 minutos nos dijeron, no, lo que tiene que pagar la multa, mire las fotos, usted estaba mal parqueado, pase por allí, le entregan este ticket, va y recupera su vehículo. En 15 minutos. Pero fue una lección para nosotros. Claro que sí. Se hizo correctamente. Prueba de que si se quiere, se puede hacer. Si eso se replicara en todas las ciudades, tuviéramos una mejor situación del tránsito. Realmente, arquitecto, lo que usted está hablando es de conocimiento de la ley. No cumplimos con las leyes y preferimos, en lugar de pagar esa multa, llamar a alguien y decir, mira, me llevaron el vehículo. Sí. Esos estudios que ha hecho la Fundación, ¿quién los tiene? ¿A dónde ustedes los envían? Bueno, nosotros los entregamos. Primero que invitamos a todas las autoridades a que participaran en el 2017. Se hicieron con la ayuda del Indotel, que en su momento nos prestó el salón, y varias fundaciones que cooperaron para traer a esos técnicos al país. Invitamos a todas las autoridades, al 911 que participó y expuso de manera brillante, a la ciudad que envió a los encargados de planeamiento urbano, invitamos al Intran, que fue en su momento la primera directora que tuvo el Intran, apellido de los Santos, y todos convergieron ahí, y después que terminaron y recopilamos todas las informaciones, le llevamos el estudio al Intran y nos tiramos fotos y recibieron de mucho gusto, etc. Ahora, a partir de ahí no se volvió a hablar más de ese tema. Esos estudios yo quiero que las autoridades los retomen, porque hay muchas cosas importantes y muchas recomendaciones importantes que tiene ese estudio, entre las cuales está el ordenamiento de los servicios gubernamentales, el por qué se recoge la basura al mediodía, en día de la mañana, en la tarde, en las horas pico, por qué se permiten servicios de construcción y de remodelaciones en la ciudad a las horas pico, por qué no se regula las horas de los colegios frente a las horas de las instituciones públicas, por lo menos, para disminuir la confluencia de las horas del colegio a las horas de las oficinas públicas. Todo eso que se hace en todos los países de manera natural. Aquí implica que un sector se va a disgustar y otro va a protestar. Así es. Entonces no se va a aplicar. No se va a aplicar. Y sobre todo lo que ya hemos hablado del asunto del transporte masivo, de la parte colectiva del transporte. Aquí se ha intentado muchísimo que la OMSA sea un servicio confiable, cómodo, pero a pesar de que mueve millones de pasajeros en un periodo de tiempo, en un día, no es atractiva para sectores productivos de la vida nacional. Usted y yo, muchos de los televidentes que nos están viendo, no se sienten motivados a utilizar y dejar su vehículo para irse en una onza. Y eso es una realidad. Entonces, si el gobierno se dispusiera a darle calidad a esos servicios, que no tienen que ser productivos, que no tienen que ganar dinero, pero invirtiendo en esos servicios, el gobierno gana por otro porque aumenta el PIB. Claro, es decir, se recupera claro por otro sitio. Bueno, arquitecto, aprendimos muchísimo. La preocupación no se nos ha quitado, pero muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Estamos a la orden.